Debate general. Tema 1. Estado social y democrático, modelos, políticas y problemas actuales del estado de bienestar. Empezamos con el estado social y democrático. Entonces, como introducción tenemos en el artículo 1.1 de la Constitución que España se constituye en un estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Desglosando la base del artículo, entendemos que el Estado es una organización como una unidad de decisión y acción, y por tanto toda organización dispone de un poder con el que poder lograr unos objetivos. Ahora, en el caso del Estado hablamos del poder imperium. El imperium es un poder único de ordenación y mando superior a cualquier otro de su ámbito territorial. Los orígenes y caracteres del Estado de Derecho vienen de un conjunto de normas jurídicas a través de las cuales se busca resolver conflictos, es decir, un Estado produce derecho, crea un orden jurídico dictando leyes. Ahora bien, para poder hablar del Estado de Derecho se debe remarcar que el poder del Estado estará limitado por el derecho a través de una regulación y control por la ley de los poderes y actividades estatales. Su origen, el origen de este concepto de Estado de Derecho, data de la Revolución Francesa de 1789. Resultado de la lucha contra el antiguo régimen absolutista. Entonces, los elementos del Estado de Derecho dicen que el Estado de Derecho reúne los diferentes elementos materiales y formales, siendo los materiales aquellos derechos fundamentales o humanos de los que parte el Estado de Derecho, buscando la seguridad individual de las personas, mientras que los formales son aquellos mecanismos jurídicos para poder realizar tales derechos y defenderlos, pudiendo contemplar entre ellos el imperio de la ley, la separación de poderes, la representación política democrática y el control de la administración. Luego tenemos diferentes tipos de Estado de Derecho, teniendo el liberal y el social, siendo el liberal el que considera como derechos fundamentales aquellas libertades que consisten en no influir en las decisiones individuales, es decir, que el sistema actúa mediante la no actuación. El Estado es un garante que no interfiere en las libertades, mientras que en el Estado social, que es el sistema español, se conciben como fundamentales los derechos económicos y sociales, añadiendo las necesidades básicas que debe cubrir el Estado, de forma que su actuación pasa a un sistema activo para que todos los ciudadanos puedan gozar de tales derechos. Luego tenemos el Estado social y democrático en nuestra Constitución, que dice el preámbulo de la Constitución, que se establece como objetivo consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. En este artículo primero se establece que España se constituye en un Estado social y democrático y de derecho, pudiendo extraer tres conceptos: de derecho, social y democrático. Entonces, como Estado de Derecho, el artículo 9 y 10 de la Constitución dicen que en el 10 que se establece la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes y el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, que son fundamentos del orden político y de la paz social, mientras que en el artículo 9 se establece la sujeción de los ciudadanos y los poderes públicos al derecho. De esta forma tenemos que el Estado de Derecho democrático implica que los ciudadanos deben respetar el derecho dictado por el legislador al expresar la voluntad del pueblo. Y el Estado de Derecho social implica que el Estado promueve las condiciones para garantizar la libertad y la igualdad de la persona. Luego, el Estado democrático es aquel en que la soberanía reside en el pueblo y que de éste derivan los poderes del Estado. Aparece referido en los siguientes artículos. Artículos 6 y 7 de la Constitución, que exige a los partidos políticos y sindicatos una estructura de funcionamiento democráticos. El artículo 27 de la Constitución establece que la educación debe tener como finalidad el pleno desarrollo de la personalidad humana, con respeto a los principios democráticos. El 36 dice que se establece la estructura y funcionamiento de los colegios profesionales, que deben ser democráticos, igual que los sindicatos, los profesionales y sindicatos, y asociaciones de empresarios. Debe tenerse en cuenta la democracia desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de la estructura, el principio de estructura y la norma de convivencia. Entonces, desde la estructura tenemos que la democracia se une estrechamente a la participación, principio que estará facilitado por los poderes públicos del artículo 9 que hemos visto de la Constitución. Es una forma de atribuir soberanía al pueblo, cauce necesario para su participación en las decisiones del Estado. Luego tenemos la norma de convivencia, que atiende a los principios como la libertad de expresión y la igualdad. Después tenemos el Estado social,
que en esta definición se atiende a toda sociedad en su conjunto, basada en la Ley Fundamental de Bonn, que recordamos que deriva de Alemania, en la que se refiere a la estructura del Estado y su orientación política como reacción al Estado liberal y democrático. De esta forma, el Estado social entiende la dignidad humana y exige que el Estado intervenga positivamente para garantizar el ejercicio de esta libertad de los ciudadanos a través de una función de redistribución de la riqueza y de la renta. En virtud del artículo 9.2 de la Constitución, encontramos la obligación establecida a los poderes públicos de remover los obstáculos para facilitar la participación de los ciudadanos en la vida política, económica, social y cultural. Por tanto, resumimos el Estado social en que el Estado asume una acción positiva en la defensa de la libertad y los derechos inviolables que le son inherentes, y que esta acción del Estado se manifiesta promoviendo las condiciones y removiendo los obstáculos para garantizar su igualdad. Luego tenemos los modelos, políticas y problemas actuales del estado de bienestar, pero lo primero que hay que entender es qué es el estado de bienestar. Bueno, pues el concepto de estado de bienestar dice que puede entenderse en algunos sentidos como la felicidad, las aspiraciones de cada persona, etc. Sin embargo, para buscar una definición atendemos a conceptos más específicos, como el pleno empleo, la salud, la sanidad, la seguridad, etc. En este sentido, todo modelo económico puede generar riqueza y a su vez desigualdades. Aquí es donde entra en juego el estado de bienestar, que consiste en la intervención de los poderes públicos encaminados a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, principalmente de los más desfavorecidos, en forma de asistencia sanitaria, seguridad social, subsidio de desempleo, etc. Los modelos y políticas que sigue el estado de bienestar se van a englobar en diferentes modelos, pudiendo distinguirse el modelo socialdemócrata universalista, que tiene una gran intervención y homogeneidad, es más o menos comunismo; el liberal individualista, que es al contrario, el capitalismo, que es muy mercantilista y cubre ciertos problemas; luego el modelo conservador corporativista, por el que las empresas y los gobiernos gestionan la mayor parte del estado de bienestar; y luego el modelo mediterráneo, que es el que tenemos en los PIGS, Portugal, Italia, Grecia y España, que bueno, tiene alcance intermedio en tanto en cobertura como en mercantilización. Es una economía libre, pero a la vez intervenida por el Estado. ¿Y los 4 pilares que va a tener el estado de bienestar? Bueno, pues vamos a tener las pensiones, la educación, la sanidad y los servicios sociales. Dentro de las pensiones tenemos 2 regímenes básicos, que es capitalización y reparto. La capitalización es por el que cada persona ahorra su propia cuantía para sus pensiones, mientras que el reparto se financia por las cotizaciones a la seguridad social, que es este último el que tenemos ahora mismo vigente en España, que entraña un gran problema. Y es que cada vez hay más pensionistas pero menos personas cotizando, y por eso ahora mismo tenemos el gran problema de las pensiones, que si miramos los ingresos derivados de la seguridad social, vemos que para las pensiones no hay suficiente ingreso para satisfacer todas las personas mayores que tenemos, los jubilados que tenemos. Luego la educación es otro de los pilares, ofreciendo la enseñanza básica gratuita y ayudas a estudios superiores. Luego la sanidad, la asistencia sanitaria gratuita en España se ha convertido en un gran logro, de forma que se muestra gratuita en ciertos ámbitos, y como la asistencia al médico, o parcialmente en otros ámbitos como los medicamentos, que cubren una parte del coste. Luego tenemos los servicios sociales, que es el más reciente de los pilares, y en él se incluyen las acciones para dar respuesta a necesidades sociales de los ciudadanos que se sienten o han quedado fuera del sistema, y se busca su cohesión e inclusión social. En este ámbito se encuentran las personas dependientes con 3 grados de dependencia: moderada, severa o grandes dependientes, que en función de esa dependencia se le ofrecerá un tipo de asistencia u otra, así como diferentes ayudas. Por último, tenemos los problemas actuales del estado de bienestar, y es que el estado de bienestar es un sistema insostenible en el aspecto financiero, porque los ingresos ya no son capaces de satisfacer unos costes de mantenimiento tan elevados. Como causa de este problema encontramos, entre otras, la paradoja entre la financiación y presión fiscal, porque para mayor financiación hay que hacer una mayor presión fiscal. Entonces, al final, si aumenta el gasto la población porque necesitan pagar más impuestos para pagar la financiación, y la financiación busca mejorar la vida de las personas, pero a la vez se le está quitando el dinero, no tiene mucho sentido. Es una paradoja bastante importante. Luego la pobre evolución demográfica, que hace que pues haya menos contribuyentes, y sobre todo en el tema de las pensiones
como hemos visto, es insuficiente para satisfacer las pensiones. Luego los desincentivos de programas de bienestar, la insuficiente retribución, la menor eficiencia por falta de competitividad y alto nivel burocrático, la desviación de los políticos en sus actuaciones, la corrupción siempre va a hacer que el estado de bienestar reciba menos financiación o de peor forma, y los cambios en la actitud de los beneficiarios, que cada vez más van a querer mejorar sus condiciones y su bienestar a través de la explotación de las ventajas que pueda ofrecer el estado de bienestar. Entonces, para ello, para solventar estos problemas, hay que seguir 3 vías principales, que son limitarse a lo imprescindible, recortar y mantener los servicios y reformar las prestaciones de protección social.